Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un recorrido que mis compañeros y yo haremos sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi nombre es Sven Reina y les explicaré algunas características que tiene el edificio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es un tribunal, es decir, un órgano jurisdiccional de carácter federal. Este edificio tiene ciertas responsabilidades que debe de cumplir para llevar a cabo sus objetivos. Algunas de ellas son defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno a través de las resoluciones judiciales que emite. Lo que le corresponde a la visión del tribunal es ser un espacio abierto al público, que ofrezca información suficiente para conocer las actividades de la Suprema Corte. Esto es de suma importancia, ya que para que las personas puedan ser partícipes de las actividades, deben de tener acceso al lugar, para que así se obtenga conocimiento de lo que hay dentro. Por otro lado está la misión, en la cual se busca vincular a la sociedad con las actividades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos, el efectivo acceso a la justicia y el Estado constitucional de derecho. El lugar cuenta con una puerta de 3 toneladas de bronce pulido. En la puerta de bronce se encuentran 4 relieves empotrados, los cuales representan a los 2 juristas jaliscienses que guardan la entrada. Enseguida te dan la bienvenida 2 centinelas de larga toga. Justo en el centro del vestíbulo nos encontramos con una estatua de don Manuel Crescencio Rejón, mejor conocido como el Padre del Amparo. Al subir por los 33 escalones, inmediatamente nos recibe una pintura cuya elaboración fue hecha por parte de otro jalisciense, el cual retrató las riquezas nacionales. El pleno cuenta con 10 sillas, que van de acuerdo al número de ministros que debaten y resuelven la defensa del orden constitucional. El origen de la Suprema Corte de Justicia comienza directamente después de la independencia de México. En 1812 se estableció la división tripartita de los poderes gubernamentales y, pocos años después, en la Constitución de Apatzingán, se decretó la creación del Supremo Tribunal de Justicia. Pasaría más de un siglo de inestabilidad gubernamental y política, al igual que de violencia en México, antes de que se estableciera la Suprema Corte de Justicia. Durante este periodo, la Corte fue cambiando y adaptándose al entorno sociopolítico de la nación, como lo fueron el imperio de Agustín de Iturbide y el porfiriato. Finalmente, en 1917, con la publicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la paz y seguridad que trajo consigo, se estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se reformaron varios aspectos de la Suprema Corte, como el número de ministros y la cantidad de salas. Años después se reformaron las competencias de la Suprema Corte para que se concentrara exclusivamente en cuestiones constitucionales de máxima importancia. Actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dedica a revisar leyes constitucionales y sirve como el máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, mi nombre es Cristian Yalpes Morales y a continuación les presentaré las facultades legales con las que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bien, para empezar a hablar sobre ello, tenemos que referirnos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues bien, a partir de ella, en su artículo 105, nos refiere sobre sus facultades, en donde se menciona que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes. Sobre la ley reglamentaria, en unos momentos a continuación, también hablaré sobre ello. En primer aspecto tenemos que la Suprema Corte conocerá de las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten. Y a partir de este artículo, en su primer apartado, pues contemplamos algunos aspectos específicos que se pueden observar en este mismo artículo. En segundo, tenemos de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. Y por último, en un tercer aspecto, contamos con que, de oficio o petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del Ejecutivo Federal por conducto del consejero jurídico del gobierno, así como del fiscal general de la República, en los asuntos en los que intervenga el Ministerio Público. Podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de jueces de distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo amerite. Ahora, como les mencionaba hace un momento, sobre las leyes reglamentarias podemos encontrarlas a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En estas nos encontramos en su artículo 10, que la Suprema Corte de Justicia conocerá, funcionando en pleno, distintos aspectos de ello.
pero es a través de esta ley es en la que encontramos las facultades con mayor detalle sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ser un órgano por parte del Poder Judicial de la Federación como el máximo tribunal. Pues muchas gracias y espero que haya quedado claro. Hola, mi nombre es Diego Pablos Palafox y les estaré platicando acerca de la determinación de los derechos que tutela la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es importante mencionar que la forma constitucional en la que se observan los asuntos públicos en México permite resolver temas desde la perspectiva de los derechos humanos. Últimamente han existido grandes modificaciones a los controles constitucionales, lo que se considera de gran importancia en la historia de la nación, en materia de derechos humanos. Dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se buscó el reforzamiento de la protección de los derechos humanos dentro del Poder Judicial. De la misma manera, se buscó la implementación de figuras constitucionales, un bloque de constitucionalidad, así como un control de convencionalidad, además del principio pro persona. Todos estos cambios permitieron analizar los derechos humanos con más profundidad, considerando factores importantes de desarrollo, como lo son las políticas públicas, el ámbito social y el trabajo del Poder Legislativo. Hoy en día, se espera que podamos notar el cambio constitucional que se está realizando con respecto a los derechos humanos, algo que no se había visto desde la creación de un México independiente. De esta manera, es como podemos observar mejoría del derecho de justicia y de una tutela judicial efectiva. Estos derechos se encuentran plasmados dentro del artículo 17 de la Constitución, en donde se habla de la impartición de justicia como derecho humano, mismo que se ve reflejado dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Gracias. Como equipo, llegamos a la conclusión de que la Suprema Corte, además de ser el grado más alto de poder, es un órgano del cual debemos de sentirnos orgullosos, por la gran ayuda que nos da a todos los mexicanos e incluso a los extranjeros que llegan al país. Nos brinda mucha seguridad y confianza de que la Corte cuente con un buen equipo para que las resoluciones puedan ser efectivas. De igual manera, el hecho de que involucren a la sociedad en aspectos que van dirigidos hacia la cultura jurídica es de gran ayuda para ampliar el conocimiento de lo que ocurre en nuestro país. Muchas gracias.